Vamos a estar meditando en la palabra del Señor, hablando acerca de caminando en el Espíritu. Caminando en el Espíritu, porque muchos hermanos pues carecen del conocimiento y no sabemos cómo caminar en el Espíritu. ¿Qué es lo que significa caminar en el Espíritu o caminar en la carne? Así que quisiera que vayamos en el Evangelio, ¿no? en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, empezando con el versículo 16. Vamos a meditar en esta porción bíblica y luego de ahí nos vamos a ir a Romanos y vamos a ver en diferentes áreas acerca pues de este tema de caminando en el Espíritu. Ok, empezando en el versículo 16 de Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ok. Yo veo en mi experiencia de que el caminar en el Espíritu es como nosotros vivimos ahora. Y si queremos tener un ejemplo de que cómo caminar en el Espíritu, tenemos que mirar a nuestro Señor Jesús como Él caminó. Y Él caminó en realidad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Él no tenía que batallar con las obras de la carne. ¿Okay? Él no tenía que batallar con las obras de la carne. En este caso, Él tenía plena libertad de caminar en la comunión íntima con el Padre y caminar en constante comunión con el Espíritu Santo y poder vivir una vida en victoria. Entonces, cuando estudiamos los evangelios, podemos darnos cuenta cómo pues nuestro Señor Jesucristo vivía en cada situación, en cada situación de su caminar. Ahora, nosotros aquí en la epístola a los Gálatas, el Señor nos habla de caminar en el Espíritu. ¿Cómo se llama? Dice, si caminamos en el Espíritu y no vamos a satisfacer los deseos de la carne. O sea, para nosotros, el caminar en el Espíritu, pues nos va a guiar a llevar una vida en victoria en relación a nuestra santificación. Nuestro Señor Jesucristo no tenía este problema porque Él no ha tenido podríamos decir, la experiencia de que nosotros hemos tenido antes de que vengamos a nacer de nuevo, antes que vengamos a Cristo. O sea que nuestro Señor Jesucristo no batallaba con las obras de la carne, a pesar de que Él era tentado. Cuando Él vino, sabemos pues por la palabra del Señor de que Él es 100% Dios y 100% hombre. Pero cuando Él se hizo hombre, Él se despojó de esa divinidad y vivió su vida de acuerdo como hombre, lo vivió como hombre. Y afrontó toda adversidad y toda tentación en esta vida, cuando Él estuvo, lo afrontó en la condición de hombre. Y sabemos pues por la palabra del Señor de que Él fue victorioso en cada instante, en todas las áreas de su vida. Y no hubo ningún pecado que Él cometió, ya sea grande o pequeño. Y es por ello pues de que Él es nuestro perfecto Redentor. ¿Para qué? Para darnos a nosotros un ejemplo de que ahora nosotros, en esta posición de nuevas criaturas, podamos hacer lo mismo. O sea, tenemos la bendición de tener un ejemplo en nuestro Señor Jesucristo y mirar a Él como Él vivió para que nosotros podamos imitarlo y seguirlo.
Y la verdad es de que nuestro Señor en su obra de redención, nos ha dado todo lo necesario para que podamos caminar como Él. Porque la versión de muchas personas cristianas dicen, bueno, nuestro Señor Jesús no cometió ningún pecado porque Él es Dios. Nosotros no somos Dios. Entonces, esto viene como una excusa para decir, bueno, está bien que yo pueda pecar. Pero la palabra nos habla lo opuesto. Nosotros podemos caminar en victoria, de la misma forma que nuestro Señor Jesucristo caminó. Y nosotros tenemos esa bendición, porque a través de su obra, pues nos ha puesto en la misma posición que Él estuvo en la tierra. Y estando en la misma posición, nosotros podemos imitarlo y seguirle. Si no, no tendría ¿cómo podríamos decir? El significado de que nuestro Señor Jesucristo nos diga, síganme y yo les haré pescadores de hombres. O sea, cuando el Señor Jesús nos dice, síganme, entonces lo dice con una intención clara de que sí realmente lo podemos seguir. Y el seguirle, cuando le dijo esto a Pedro, no le dijo simplemente para que lo siga a donde él va, sino le dijo, sígame y miren cómo vivo yo. Porque ustedes van a hacer lo mismo. Si ustedes ponen su vista y quién yo soy y cómo yo opero, ustedes van a hacer lo mismo. Y nosotros tenemos la capacidad de hacer lo mismo ahora en nuestra condición de nuevas criaturas en Cristo. Era imposible para uno de poder imitar a Dios, imitar a Dios no es una palabra en realidad que se me escapó, está en Efesios 5. Efesios 5.1 dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. Y esto es excelente porque ¿cómo es que Pablo puede hablar de esa forma y decirnos, sean imitadores de Dios como hijos amados? Lo dice Pablo con la convicción de que sí podemos imitar a Dios. Sí podemos caminar como nuestro Señor Jesucristo. Sí podemos hacer las obras que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero hemos empezado a hablar acá acerca de este libro de Gálatas, en el capítulo 5, en donde está hablando de andar en el Espíritu, pero en relación a las obras de la carne. Dice, si andáis en el Espíritu, no vas a satisfacer los deseos de la carne. Lo mismo nos dice Romanos 8. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? De que si caminamos en el Espíritu, ¿qué es caminar en el Espíritu? Es caminar en el fruto del Espíritu, que es amor. O sea que a donde nosotros vayamos, a donde nosotros estemos, vamos a caminar en amor. Y esto es no es revelación, pero es una verdad de la palabra del Señor que mientras estaba preparando el estudio que mandé a mitad de semana por los audios, el Señor puso en mi corazón esto, de que nuestro Señor Jesucristo caminó en el Espíritu. Y caminar en el Espíritu es caminar en amor, en autoridad y en poder. En amor, autoridad y poder. Porque vemos a nuestro Señor de que cuando leemos los evangelios, vemos en todo lugar, a donde Él va, camina en el Espíritu. Y eso es lo que es manifestar en el Espíritu. Está caminando en amor, está caminando en autoridad y está caminando en poder. Y para nosotros es lo mismo, hermanos. Para nosotros es lo mismo. A donde nosotros estemos, vamos a caminar en amor, vamos a caminar en autoridad y vamos a caminar en poder. ¿Por qué? Porque estamos en la misma condición de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo en la tierra.
Y esto para nosotros es de bendición porque parecen que fueran palabras bonitas y en realidad son palabras bonitas, pero en realidad es la verdad de la palabra de Dios, de que sí podemos caminar. Podemos caminar en amor, especialmente en amor. Bueno, y en autoridad y en poder. Y vamos a ver unos ejemplos en los evangelios que mencioné durante el estudio bíblico que está en el libro de Mateo, pero no vamos a ir ahí todavía. Pero a lo que quiero tratar en este momento es esto donde dice en Gálatas, camine en el Espíritu, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, para nosotros que somos nuevas criaturas en Cristo, se supone que ya no debemos lidiar con la carne, porque ya la carne ha muerto para nosotros ahora que estamos en Cristo. Ha muerto porque estamos crucificados juntamente con Él y hemos sido resucitados juntamente con Él y no estamos lidiando y tratando con la carne porque ya somos nuevas criaturas. Pero la situación es de que mientras estamos viviendo en este mundo, vamos a tener adversidades y vamos a tener tentaciones en donde nos van a llevar a una posición que si es que no tenemos el entendimiento de la palabra de Dios, si es que no lo tenemos claro, quiénes somos, quién es nuestra identidad, vamos a empezar a operar y vamos a empezar a vivir como vivíamos antes de que no conocíamos a Cristo. Y damos la oportunidad para que se manifieste lo que se manifestaba antes que nosotros vengamos a Cristo. No es que la carne, o mejor dicho, que el viejo hombre haya resucitado, sino que nuestra mente no ha sido renovada y tendemos a actuar de la misma forma. Porque si no tenemos este conocimiento, mis hermanos, en nuestro diario caminar se van a manifestar porque vamos a tener adversidades, como le he dicho, vamos a tener tentaciones, vamos a tener pruebas, tribulaciones, pero si no conocemos nuestra identidad, vamos a empezar a actuar, a vivir de la misma forma que actuábamos y vivíamos cuando estábamos sin conocer a Cristo. Pero ahora que ya no hemos muerto a los deseos de la carne, o sea, lo que dice acá, miren, lo que dice acá, en este versículo 16 que leímos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí da el entendimiento, escuchen, aquí da el entendimiento que Pablo le está diciendo a los Gálatas de que todavía tienen problemas con la carne. Porque dice, y no satisfagáis los deseos. Da el entendimiento de que todavía esos deseos están en ellos. Da la impresión. Da la impresión que fuera, pero entonces decimos, pero está claro, parece que sí lo dice eso. Que tienen todavía problema con los deseos. La situación esta carta es similar y igual a todas las cartas que Pablo envía a diferentes iglesias. Cuando les envía a los colosenses, le dice exactamente lo mismo. Este pueblo, esta iglesia en Colosa, están lidiando con esos problemas en sus vidas, con el problema de pecado. Pero Pablo les dice inmediatamente después, le dice, esto es quien ustedes eran, pero ya no son. El problema es de que este pueblo está lidiando y tratando con ese problema. Y es por ello que Pablo les redarguye y le dice, no tienen que estar pasando por tales situaciones porque ustedes eso eran. O sea que cuando habla aquí en Gálatas, le está diciendo, y no satisfagáis los deseos de la carne, le está hablando acerca de que quiénes ellos son, de que pueden caminar en el Espíritu. Si no caminan en el Espíritu, ustedes van a dar lugar
a que estas adversidades los lleve nuevamente a la misma posición y actuar como ustedes eran antes, no que son ahora. Porque Pablo lo dice claro también en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Porque aquí en Gálatas, el mandato o el mandamiento de Pablo, lo que nos está diciendo Pablo acá es de que caminar en el Espíritu, no vamos a dar lugar a los deseos de la carne. No es que esos deseos estén dentro de uno, sino que cuando nos encontramos con ciertas tentaciones y ciertas adversidades, nos van a llevar a actuar de la misma forma que actuábamos antes y no en realidad como nosotros somos ahora, que estamos en Cristo, que debemos caminar de acuerdo al Espíritu. ¿Y qué cosa es caminar de acuerdo al Espíritu? Es caminar en el fruto del Espíritu, que es amor. O sea, miren, en el versículo, vamos a leer nuevamente el versículo 16. Y vamos a leer hasta el 24. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea que para que no hagáis lo que quisierais, se está refiriendo de que a ustedes ahora, le dice, ustedes ahora caminan en el Espíritu y no están en la carne, porque ambos se oponen. Se oponen, para que no hagáis lo que quisierais. Y luego en el versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que lo hemos leído muchas veces, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Yo le voy a decir, nosotros ya no andamos en eso. Si usted se pone a examinar, esta lista, usted se va a dar cuenta que usted ya no anda en eso. Porque usted ha estado recibiendo la palabra de Dios e inclusive antes de que usted empiece a recibir la palabra de Dios, usted ya no caminaba en todas estas listas. Nosotros ya estamos libres de todo esto. Pero luego dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es como nosotros debemos andar. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es como nosotros ahora caminamos. Esto es lo que nosotros tenemos que ahora renovar nuestra mente, porque esto es quien realmente nosotros somos. Nosotros ya no caminamos de acuerdo a las obras de la carne. Y si es que algunos de nosotros están lidiando con algunas de estas obras de la carne, yo le quiero decir de que usted tiene en usted todo el poder y la autoridad en Cristo de no andar en eso, porque usted ya ha muerto a todo deseo de la carne en Cristo Jesús. Vayamos a Romanos y vamos a ver, porque para aclarar esta porción bíblica, porque muchos dicen, bueno, acá todavía está claro que habla acerca de los deseos de la carne. Dice en Romanos capítulo 8, dice, mas vosotros no vivís según la carne. Capítulo 8, versículo 9. ¿Okay? O sea, es la carta de Pablo a los romanos y es la carta de Pablo a los gálatas. A los de Gálatas le dice,
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Parece que da a entender de que todavía tienen problemas con la carne y están satisfaciendo los deseos de la carne. Pero aquí Pablo les dice en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Me entienden? O sea que no puede haber contradicción, sino la diferencia es en que el pueblo de Gálatas, si vemos la historia, si vemos el contexto de la iglesia en Gálatas, la iglesia en los Gálatas era una iglesia que empezó por el Espíritu, porque Pablo lo dice más atrás. En esa misma carta lo dice, que la iglesia de los Gálatas, ellos empezaron en el Espíritu. Empezar y caminar en el Espíritu es caminar en Cristo, porque Pablo fue que empezó esta iglesia en los Gálatas. Empezó a hablar acerca de la gracia y de la fe en Cristo, de la obra de redención en nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Gálatas lo aceptaron y empezaron a caminar en esta gracia. Pero luego vinieron hermanos judíos, Judaizers, que se llaman en inglés, no sé cómo es en español, hermanos judíos que vinieron y le exigían al pueblo, a la iglesia de los Gálatas, de que tenían que regresar a la ley, para que puedan ser salvos. Entonces Pablo les envía esta carta precisamente por esto. Y entonces en la carta le dice, ¿cómo es que ustedes ahora que empezaron en el Espíritu, ahora están caminando otra vez en la ley o en la carne? Para nosotros que no hemos estado, mejor dicho, que la ley no fue para nosotros como cristianos ahora o como gentiles, para el pueblo de Israel caminar en la carne es caminar en la ley, tratando de agradar y cumplir con los mandamientos de Dios de acuerdo, en ese tiempo, de acuerdo al pacto que ellos tenían sin Cristo. Para ellos es caminar eso en la carne, más otras cosas más. Para nosotros que no hemos estado en la ley, porque la ley no fue para los gentiles, sino para el pueblo de Israel, nosotros que no hemos estado en la ley, el caminar en la carne es caminar en el hombre natural, no redimido, no regenerado, un corazón no regenerado. En otras palabras, para una persona que no es cristiana, para una persona que no conoce a Cristo, para una persona que no ha nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo camina en la carne. ¿Por qué? Porque manifiestas son pues en esa persona, porque su naturaleza, su condición es ¿cómo podríamos decir? Es antes de la cruz. Pero ahora que nosotros estamos redimidos, nuestra condición ya no estamos, porque hemos muerto a todo eso. Bíblicamente, experimentalmente tiene que morir. Tiene que morir, y es ahí donde tenemos que renovar nuestro entendimiento. Y cómo sabiendo que nuestra condición como hijos de Dios, nuestra condición, hemos sido ya redimidos, hemos sido ya justificados. La palabra justificación la obtenemos a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra justificación nos habla y nos lleva a una posición separados para Dios, santificados, redimidos. Esa es nuestra posición a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros ya no estamos más en la carne, estamos caminando en el Espíritu, y esa es nuestra posición. La situación es de que, como lo hemos dicho en varias veces, es de que ahora que estamos caminando en el Espíritu, se manifiestan de vez en cuando ciertas obras de la carne. Pero es ahí en donde tenemos que darnos cuenta de que ya no estamos en la carne, sino estamos en el Espíritu, en Cristo Jesús. Y estas obras de la carne ya no tienen que vivir en nosotros.
Y tenemos que llevarnos a esa posición para tener victoria, porque si no tenemos esta revelación, vamos a seguir lidiando. Sigamos leyendo en el capítulo 8 de Romanos. Nuevamente el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea que nosotros podemos dar testimonio de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿sí o no? Amén. El Espíritu de Dios mora en nosotros ahora que hemos nacido de nuevo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, aquí el Espíritu Santo es referido también como el Espíritu de Cristo, no es un espíritu aparte de Cristo. El Espíritu Santo es referido como el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. O sea, de que el nombre del Espíritu Santo tiene varios nombres, pero es el mismo. Aquí Pablo lo dice, el Espíritu de Cristo, el cual es el Espíritu Santo. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Nosotros, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros estamos muertos a causa del pecado, estamos muertos al pecado, pero dice vivos al Espíritu. ¿Por qué? Por causa de la justicia de Cristo. O sea que está hablando de nuestro nuevo nacimiento. O sea, nosotros no deberíamos lidiar con nada carnal, nada de la carne. Y esa es nuestra posición. Y eso es ahí donde tenemos que plantarnos y vivir esta vida. Porque no caminamos de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo no tenía problemas con esto de que tenía que caminar en la carne o que caminar en el Espíritu. Él caminó en el Espíritu todo el tiempo. Porque sabemos por la palabra del Señor, pues de que Él fue concebido por el Espíritu de Dios. La naturaleza corrupta no tomó parte de Él porque no fue engendrado por hombre, sino de Dios. Entonces es por ello de que nuestro Señor Jesucristo no cometió ningún pecado, porque no tenía ninguna tendencia al pecado. Pero eso no quiere decir de que Él no fue tentado, Él sí fue tentado. Pero en su condición de hombre, Él no pecó y andó en victoria. Ahora, nuestra posición como hijos de Dios, nosotros ahora por la fe y por la obra redentora de nuestro Señor Jesús, estamos en la misma posición de Él ahora como hijos de Dios. La única área en donde nosotros tenemos que tener esta revelación es cuando Pablo nos habla acerca en las obras de la carne. Nuestro Señor Jesucristo no tenía eso. Nosotros hemos tenido ese problema porque hemos venido cuando ya hemos tenido cierta experiencia en nuestras vidas y sabemos qué es lo que es pues vivir sin Cristo y qué es lo que es vivir en la carne. Entonces cuando estamos en los caminos de Dios ahora, estamos bajo esta situación de que hemos tenido esa experiencia y ahora lo que tenemos que caminar nos cuesta porque hemos tenido esa experiencia. Y es ahí donde tenemos que renovar nuestra mente. Nuestro Señor Jesucristo no tenía que renovar su mente. Él era perfecto en todos sus caminos, pero sí tenía tentaciones. Pero Él salió triunfante de cada uno de ellos. Nosotros, ahora que estamos en la misma condición, tenemos que renovar nuestra mente y lo tenemos pues a través de la palabra para que podamos caminar como nuestro Señor Jesús. Y esta es en el área que está hablando Pablo en Gálatas, en donde dice, andad en el Espíritu.
andad en quién eres tú ahora. Ahora tú estás en la misma posición de Cristo, en la misma posición de Jesús. Tú tienes una nueva naturaleza, tienes la naturaleza divina, tienes una nueva vida, no tienes pasado, no tienes nadie que te acuse, porque tu vida es una vida nueva ahora. Tienes la imagen de Dios dentro de ti, el cual es amor. Y encima de todo ello tienes el Espíritu de Dios. O sea, nuestra posición y nuestra condición ahora como hijos de Dios, tenemos absolutamente todo lo que Cristo hizo en la cruz y en su obra redentora para que nosotros podamos vivir como Él. Tenemos su autoridad y tenemos su poder. O sea, tenemos prácticamente todo lo que Jesús era. ¿Se dan cuenta? No somos Jesús. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Creador, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Señor, pero también es nuestro hermano mayor. Pero Él nos ha dado todo en Él, para que nosotros podamos caminar como Él. Y caminar en el Espíritu es caminar como Él. Y mientras nosotros tenemos esta revelación de la palabra de Dios, lo tenemos en nuestro espíritu, con nuestra mente renovada, entonces podemos caminar en el Espíritu de la misma forma que Él caminó y no tener problemas con las obras de la carne, porque nuestra mente está renovada, porque ya no tenemos un pasado, y eso es todo por fe. ¿Me entienden? O sea que se dan cuenta lo que les quiero decir. O sea, todo lo que Dios ha hecho a través de Cristo, lo tenemos ahora, en este momento, y ya la obra está completa. Escuchen, algo que he estado meditando, porque he estado escuchando con motivos pues de enseñar. También, por ejemplo, hemos estado escuchando unas prédicas de otros predicadores el día del estudio bíblico, y hemos estado analizando las prédicas, no con el fin de criticar a nadie, pero con el fin de estudiar y ver la perspectiva con la que enseñan. Y es increíble ver, pues, de que a pesar de que tenemos la misma palabra, tenemos la misma Biblia, y tenemos diferente perspectiva. Y básicamente la diferencia está en esto. Es de que yo también me pongo ahí cuando antes de que pues entienda esto de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y básicamente es esto. Es de que hermanos que no tienen esta revelación y esta perspectiva, hablan de la vida de un cristiano que está tratando de obtener algo en Dios o en Dios. Y la posición de la revelación es de que nosotros no estamos tratando de obtener algo. El Señor ya lo hizo. Si usted puede grabarse esto y darse cuenta de que, y ese es el entendimiento que yo he llegado a ver y ver en la palabra, porque ¿qué más puede significar el trabajo de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo si no es un trabajo completo y perfecto? ¿Por qué le digo que es completo? Porque Él está sentado a la diestra del Padre. Y cuando usted estudia el Antiguo Testamento, particularmente estudia el tabernáculo de Moisés, usted va a encontrar en el tabernáculo de Moisés, en el lugar santo de que es antes del lugar santísimo donde está el arca del pacto, donde venía la presencia de Dios. El lugar santo es donde está el altar del incienso, la mesa donde está el pan, la mesa donde está el candelabro con la luz, y el lugar donde está el lavatorio donde se lavan los sacerdotes.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que el trabajo de los sacerdotes es un trabajo sin descanso. De que todo el tiempo están haciendo sacrificios, están haciendo los ritos, están una serie de actividades que ellos tienen que hacer para cumplir con la ley del pacto, que eso es parte de la ley que ellos tenían que hacer. ¿Para qué? Para que cuando alguien cometía un pecado, una familia cometía un pecado, entonces el padre o el jefe de familia iba y llevaba su cordero, sacrificio, le llevaba al sacerdote y le dice, mire, hemos cometido pecado. Yo ofrezco esta oveja como sacrificio para el perdón de mis pecados. Y eso es lo que hacía el sacerdote, lo tenía que sacrificar, derramar la sangre, llevar la sangre adentro al lugar santo y hacer todos los ritos que tenía que hacer, esparcir la sangre. Entonces es parte de los ritos que tenían que hacer para redimir el pecado, para perdonar el pecado de aquella familia. Pero eso es de una sola familia. Imagínense, hay como por lo menos 3 millones de personas en el pueblo de Israel. Y todos tenían sus pecados. Y la actividad del sacerdote era constante. Es por ello que toda una tribu estaba destinada a servir a Dios. Y la actividad del sacerdote era intenso todo el tiempo. Y la palabra del Señor dice en Hebreos de que el tabernáculo es una réplica del tabernáculo celestial. O sea, el tabernáculo de Moisés no es lo real, es una copia de lo que está en el cielo. En el cielo, ahí está el verdadero tabernáculo. ¿Ok? Pero ahora, al ser este tabernáculo terrenal, una réplica de que hay en el cielo, las actividades del sacerdote son continuas sin descanso. Nuestro Señor Jesús ahora en el nuevo pacto es nuestro sumo sacerdote. Y allá en el tabernáculo celestial existe una pieza de inmueble que no existía en el tabernáculo terrenal, el cual es una silla. Una silla en donde ahora nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, dando a significar de que su obra redentora está cumplida, algo que los sacerdotes no podían tener cuando estaban en su actividad de sacerdote en la tierra. Aquí en el tabernáculo de Moisés, lo que no tenían es descanso. No había una silla dentro del lugar santo. No tenían dónde sentarse. Pero nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra. Si tomamos, por ejemplo, lo que ocurre en el tiempo del tabernáculo de Moisés, Él no debería estar descansando, debería estar en plena actividad, pero no. Ahora dice que Él está descansando a la diestra del Padre. O sea, ¿por qué está sentado y descansando? Porque su obra está completa. Su obra está hecha. Y eso es lo que nos da a entender la palabra del Señor a través de su obra redentora. O sea, todo lo que Él pasó, su padecimiento, su crucifixión, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, todo esto es parte de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y todo Él lo hizo por todo el mundo. Y su obra que Él lo ha hecho fue perfecta y completa para que nosotros podamos gozar de esta vida en Cristo ahora y podamos hacer lo que Él hizo y vivir como Él vivió. O sea, lo que Él hizo, imagínense Dios mismo haciéndose hombre para poder cumplir este problema que había, para poder restaurar este problema que había entre Dios y la humanidad. Dios mismo tenía que hacerlo.
Y eso a mí me da a entender, es de que me da a entender muchas cosas, porque me da a entender, para empezar, el amor que Él tiene por su creación, de Dios mismo hacerse y ponerse en el vientre de una mujer. Y estar ahí, imagínense, estar ahí 8 meses, 9 meses. No fue 8 meses, sino fue 9 meses. Y nacer de una mujer. Y tener el nacimiento normal como todos nosotros los tenemos. Imagínense, Dios mismo. Esto, si usted se pone a pensar, pero ¿cómo es que puede ser posible? Dios, imagínense, el creador de todas las cosas, puede llegar hasta tal punto de ponerse en el vientre de una madre, de una mujer, y nacer de la misma forma que hemos nacido, y crecer de la misma forma que hemos crecido, para identificarse por uno. Y por lo que todo lo que Él padeció, Dios mismo padecer, y por todo lo que ha pasado y su obra, como eso es lo que digo, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento y vemos lo que pasa en el tabernáculo, nos vamos a dar cuenta de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo lo que Él pasó, mis hermanos, su obra fue completa y su obra fue perfecta. No quedó nada por ser hecho. Y ese resultado es lo que uno puede ver. Si uno puede ver eso con los ojos espirituales, si uno puede ver esta verdad de la palabra de Dios, que su obra de Él fue completa y perfecta, entonces yo estoy completo y perfecto porque creo en esa palabra. No estoy tratando de alcanzar algo, no estoy tratando de lograr algo, porque ya se convierte en obras. Se convierte en obras cuando ya nuestro Señor lo ha hecho todo. Y si usted tiene la fe para creer, usted se posesiona de toda la obra que Él ha hecho, y usted le dice al Señor: gracias, Señor, porque tu obra es completa. Ahora me veo en ti, Señor, y ahora puedo caminar por fe de acuerdo a lo que tú has hecho. Y no estoy tratando yo de lidiar con nada, simplemente recibirlo y apropiarme de todo lo que Él ha hecho y empezar a caminar en esa obra completa que Él ha hecho. Y esta es la perspectiva de que muchos no lo ven. Muchos te están predicando desde antes de la cruz, tratando de obtener algo en Cristo. Y cuando decimos, por ejemplo, Jesús, te necesito, esta es una expresión de que no se ve, no se escucha mal. No se escucha mal, pero no está de acuerdo a esto, porque ya en Él lo tenemos todo. En vez de decir, Señor, te necesito, Señor, te doy gracias porque ahora lo tengo todo. En su perfecta obra Él nos ha dado absolutamente todo, si nos ha dado su vida. Y es por ello de que la obra redentora tiene que ser el centro en nuestro caminar. Tenemos que llegar a entender esta revelación. Porque si no vamos a estar tratando de luchar por algo que Dios ya lo ha hecho por nosotros. Muchas expresiones, muchas palabras se entienden, se escuchan godly, ¿cómo se dice? Se escuchan, no sublime, se escucha, ¿cómo se dice godly? Piadoso. Se escuchan piadosos, se escuchan bonito. Cuando, por ejemplo, cuando dice, cuando se habla, por ejemplo, hay una canción que estaba compartiendo con una hermana, donde dice, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, hay poder en el nombre de Cristo. ¿Han escuchado esa canción? Hay poder en el nombre de Cristo. ¿Para qué? Para cadenas romper. Esa canción no está mal.
Pero el problema es de que hay mucha gente, supongamos que están en una congregación escuchando esa alabanza y el pastor o el que está predicando dice, acercaos al frente porque el Señor va a romper toda cadena de esclavitud en su vida. Se escucha bonito, pero no está de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha hecho todo. ¿Qué es lo que estamos tratando de llevar un mensaje de algo que Dios ya lo ha hecho? Estamos tratando de invitar a los hermanos que pasen al frente para que el Señor haga por ellos, en vez de enseñarles a ellos acerca de lo que Dios ya ha hecho y vivir en victoria. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando estamos, como lo he dicho en el estudio, en una prédica también que el Néstor lo puso últimamente en los chats, usted se ha dado cuenta que nosotros no oramos por los enfermos, aunque no hay nada de malo en orar por los enfermos, ¿ok? No hay nada de malo. Me refiero cuando estamos durante el servicio. Lo podemos hacer, no hay nada que nos impida. Pero ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es lo que yo siento en mí? Es de esto, de equipar a cada uno. De equipar a cada uno de nosotros para que no estemos pasando acá al frente un día. La semana próxima está pasando por la misma cosa. Y la semana siguiente está pasando por la misma situación. ¿Y qué es lo que está pasando? Estamos dando lugar, estamos educando a la congregación que su lugar de libertad y de victoria es cuando pase al frente a que alguien ore por él. Y no hay victoria. Pero cuando a usted se le da todo lo necesario, y es por eso que nosotros enfatizamos en esto, en quiénes somos nosotros y podemos nosotros andar en victoria. ¿Por qué? Porque ahora conocemos quiénes somos y qué es lo que tenemos. Usted no tiene necesidad de pasar al frente por una enfermedad. Usted tiene toda plena comunión con el Señor, derecho en Él para usted vivir en esa sanidad, usted en su propia comunión. Yo lo digo con esto de que no hay nada de malo orar por los enfermos. En el libro de Santiago habla acerca de orar por los enfermos. Dice, llamar a los ancianos y ellos ungirán con aceite y sanarán. No hay nada de malo. Pero el problema es de que nosotros, yo he visto pues, vengo de congregaciones grandes en donde he visto de que todos los domingos, o mejor dicho, al final del servicio, el pastor hace un llamado al frente. Y cuanto más personas vienen al frente, el pastor está más contento de poder ver más personas al frente. Significa que su mensaje sea bueno. Y yo en una de esas oportunidades, no en una, pero en varias, yo me ponía a pensar, en realidad es bueno que cuanto más hermanos al frente mejor. Yo diría, yo en aquel entonces que no conocía todavía todo esto, decía, algo está mal. Entonces, estos hermanos no están caminando en victoria. Están esperando al domingo, de domingo a domingo, para que puedan caminar en victoria. ¿Y qué hay el resto de la semana? Entonces, mi forma de pensar es de que cuanto menos personas estén al frente, me da a entender, estos hermanos están caminando en la palabra. Están caminando en esta revelación. Entonces, a lo que quiero llegar, mis hermanos, es esto. Es de que cuando leamos libros, cuando escuchemos prédicas, yo no prohíbo que ustedes escuchen otras prédicas. Nosotros no prohibimos que usted lea otros libros. Eso no es mi posición y no es mi posición mía. Yo personalmente, yo no leo otro libro, excepto la palabra del Señor. Y con esto no quiero decir que no voy a leer otro libro, posiblemente lo lea más adelante, no sé. Pero ahora solamente leo la palabra. Nosotros no prohibimos que usted tenga acceso a otra información en lo absoluto. Lo único que le digo es de que cuando usted escuche a alguien o otro o lea otro libro, tenga el discernimiento de percibir si de la información que usted está recibiendo le está hablando a usted que va a conseguir algo o en otras palabras, es un mensaje que está antes de la cruz o después de la cruz. ¿Me entiende?
o es antes de, usted va a discernir, cuando usted lea o escuche el mensaje, usted va a tener el discernimiento de que si es realmente antes de la cruz o es después de la cruz. Si le habla algo que Dios ya ha cumplido en usted y que le lleva y que le reafirma que esa obra es completa y perfecta en usted, amén. Ese libro está bien. Pero si le habla a usted de algo que usted tiene que obtener en él, porque está teniendo ciertos problemas, entonces esa persona que está escribiendo o está hablando o predicando no tiene esta perspectiva o esta revelación. Es muy importante y básicamente es eso. No es complicado, es simplemente fe. Pero esta palabra ha servido pues para tener otra perspectiva y no realmente la que debe ser, que ya ha sido hecha y cumplida en nuestro Señor Jesucristo. Porque en su obra que es completa y perfecta, es suficiente para que nosotros podamos caminar en esa plenitud. Si realmente lo tomamos y le decimos, sí Señor, gracias. Yo le voy a decir, hay muchos hermanos que viven en esta plenitud de la palabra. Que ya lo vivimos en esto. Y no solamente pues nosotros acá, pero hay otros hermanos allá en Colombia, hermanos que están en diferentes partes del mundo, ya están viviendo en esto. Y es lindo ver, porque que por años y años han lidiado con áreas en su vida y ahora han encontrado pues victoria en su vida para que puedan vivir de acuerdo a Dios, de poder vivir en santidad. Ya no tenemos tiempo de ir a los evangelios, así que no sé, podemos terminar con un pasaje acá. Ok, vayamos a 2 de Timoteo. Voy a terminar con esta. En el capítulo 4. Versículo 6, dice la palabra, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Aquí Pablo está en Roma, está pues ya en pocos días va a morir, lo van a matar. El versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ok. Un par de minutos. Con esto, cuando dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Muchos de nosotros pensamos de que he peleado la buena batalla, pensamos de que la buena batalla, aparte de que es buena, es interesante porque es buena batalla. No es una mala batalla, es una buena batalla. Se está hablando pues acerca de nuestro caminar en Cristo. Y es una buena batalla. Es una buena batalla, ¿sabe por qué? Cuando tenemos esta perspectiva. Pero si tenemos una perspectiva de que todavía estamos lidiando y tratando de obtener algo que Dios ya lo ha hecho por nosotros, no va a ser una buena batalla, va a ser una batalla pero fuerte. Y yo veo a lo que quiere llegar Pablo, esto de la buena batalla, de que ha guardado la fe. La batalla, en realidad nuestra batalla no necesariamente es contra fuerzas de las tinieblas en lugares celestiales,
contra principados y potestades en lugares celestes, como dice la palabra. O mejor dicho, nuestra batalla en realidad no es con el enemigo, con el diablo, porque ya nuestro Señor Jesucristo ha vencido al diablo. En realidad nuestra batalla, a pesar de que el enemigo se interfiere y puede ser causante de muchos ataques y tentaciones que uno puede tener, nuestra batalla en realidad no es contra él, sino es la batalla en contra de la fe que nosotros tenemos y que tenemos que manifestar en nuestras vidas. Porque si no tenemos esta perspectiva, no conocemos esta palabra del Señor, no vamos a estar cimentados y arraigados en él, porque si no, cualquier batalla y cualquier adversidad nos va a tirar afuera. Vamos a desistir. ¿Por qué? Porque porque nuestra perspectiva no está correcta. Estamos tratando de obtener algo y en ese proceso de estar tratando de obtener viene un ataque y nos tira al lado. Cuando nuestra perspectiva en realidad es esta es nuestra fe. Y lo que Pablo está diciendo, dice, he acabado la buena batalla. Batalla de la batalla de la fe. La batalla en contra de esta fe que yo ahora tengo, en contra de esta revelación que yo tengo. He acabado la buena batalla. No he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Yo creo que todo esto, mis hermanos, tiene sentido cuando tenemos claro la obra de nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que Él ha hecho. Es la única forma. Yo veo de que en la vida de Pablo, todas las cosas que él pasó, Él sufrió muchas cosas, pero me refiero, sufrió por persecución por causa de su fe, por causa de lo que él creía. Y él hasta el final, hasta el punto que está escribiendo esta carta, está al final de su vida y sin embargo, hasta el final de su vida en donde lo van a cortar, al final de su vida sigue firme en su fe. Sigue firme en quién realmente él es. Y nosotros, mis hermanos, si tenemos que padecer, que padezcamos por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Es la única forma que yo veo de que podemos padecer. Por otra causa, andamos en victoria, de victoria en victoria. Amén. Y yo oro en realidad, mis hermanos, de que esto sea una realidad en nuestras vidas, de que podamos percibir esta palabra del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente en esta mañana, en esta noche, por tu palabra. Señor, yo oro en el nombre de Jesús, Señor, de que realmente tu obra redentora, de que tú has hecho por cada uno de nosotros, la cual fue perfecta y completa, mi Dios. Nosotros podamos gozarla y podamos caminar en ello. Podamos caminar en ello porque esto es caminar en el Espíritu, en la plenitud de nuestro Señor Jesús, en la plenitud de tu presencia. Padre, yo sé de que tú esto lo has hecho por cada uno de nosotros y por tu amor por cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, por tu obra. Y nosotros, Señor, la poseemos ahora y caminamos en esta. En el nombre de Jesús. Y somos más que vencedores, como dice tu palabra, en ese precioso nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Okay.